Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Estamos en una sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que ustedes pueden poner sus preguntas en el chat que encuentran allí en la parte de abajo de su pantalla. Pueden colocar sus preguntas y con gusto estaremos respondiéndolas. Por favor, tener en cuenta las normas de etiqueta que hemos colocado en el chat para que podamos hacer un trabajo mucho más efectivo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y comienzo a recibir sus preguntas. Buenos días. Por favor, escribir sus preguntas en el chat. Muy buenos días para los que van llegando también. Por favor, escribir sus preguntas en el chat. Muy buenos días, profe Constanza. Y buenos días para todos. Vamos poniendo los mensajes en el chat para contestar sus preguntas. Bueno, Margot, buenos días y buenos días, Luz. Vamos a contestar las preguntas de las dos. Bueno, el aprendizaje significativo es una teoría psicológica de carácter cognitivo desarrollada por David Osbel. David Osbel ha desarrollado esta teoría indicando que las personas aprendemos cuando recibimos imágenes, cuando recibimos información nueva, pero conectando esa información de manera, conectando esa información de manera efectiva con los presaberes que tenemos las personas. Es decir, que uno aprende mejor cuando hay presaberes relacionados con el nuevo saber. Entonces, el profesor que conoce esto, lo que hace es que parte de algo que conozcan los estudiantes y lo conecta con la nueva información. Por ejemplo, que así también están diseñados nuestros estándares. En grado primero los niños ven la tierra, el agua, el aire. Y luego ya en segundo ven factores abióticos y bióticos y en tercer grado nuestros chicos, de acuerdo con los estándares, ven ya ecosistemas. En ese orden de ideas, entonces el profe en primer grado pues se vale de lo que los niños traen de preescolar, de los lugares donde han estado, puede sacarlos, observar el parque, mirar las plantas. Si es escuela rural, pues obviamente sacarlos al entorno y mirar. Y a partir de lo que los chicos ya saben de los grados anteriores o de la casa, de todo lo que traen ellos, empezamos a hablar del agua, de la tierra, del suelo. Y en segundo grado, ya el profe, a partir de eso que vieron en primero, que es agua, tierra, aire, empieza a conectar eso y a decir, bueno, partiendo de eso, entonces tenemos factores bióticos, que son estos, y abióticos. Y luego
en grado tercero, partiendo de lo que vieron en primero y en segundo, empieza a tomar esos saberes previos y conectarlos con los saberes nuevos, que es el ecosistema, y relacionar esos elementos de manera efectiva. Entonces, cuando hablas de aprendizaje significativo, te estás refiriendo a que el profe conecta todos los conocimientos de la estructura cognitiva del estudiante que han sido apropiados previamente por el estudiante y los conecta con los nuevos saberes. El que desarrolló esta teoría se llama David, puedes escribirlo ahí, o David Ausubel, David Ausubel, y pues sirve mucho para complementar la propuesta del modelo pedagógico, sobre todo el modelo cognitivo y el modelo constructivista, porque ayuda muchísimo a que se empaten todos sus conocimientos que están en la estructura cognitiva del estudiante con los nuevos, ya que no es lo mismo que tú empieces a hablar de algo que la persona, sin hablarle, sin conectar eso con algo que la persona conozca previamente. Entonces, el conectar eso con algo antiguo que yo ya conozco va a ser más familiar para mí y me va a ayudar muchísimo a desarrollar una, ¿una qué? Me va a ayudar muchísimo a desarrollar mayores aprendizajes y mayores comprensiones que cuando me hablan de un tema que yo no tengo idea ni siquiera con qué se conecta. Entonces, lo que dice David Osbel es que hay conceptos, imágenes previas, nociones previas que te pueden servir para aprender lo nuevo. Listo. Ahora, bueno, las competencias del siglo XXI son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten desarrollar varias cosas. Por ejemplo, lo que se trabaja en el documento que emite la UNESCO es que tenemos que tener competencias para trabajar, para convivir, para estar juntos. Entonces, por ejemplo, el trabajo en equipo, eh, el trabajo colaborativo, todo el tema de la comunicación asertiva, eh, el aprender a aprender, que es muy importante, está dentro de esas competencias del siglo XXI. Y allí con este tema pues nosotros vamos a poder entender que está, por ejemplo, el tema de el saber desarrollar estrategias para poder aprender nuevas cosas, por ejemplo, el pensamiento computacional, que lo ponen también de pleno allí, como esa competencia junto con el trabajo en equipo de generar una capacidad para que la persona pueda aprender como de pronto con la misma forma o con el mismo sistema que lo hacen los computadores. De hecho, los cognitivos se basan en eso y esa es una de las competencias que pues se está desarrollando con mayor claridad. Entonces, en las competencias del siglo XXI está, por ejemplo, el pensamiento computacional, está, por ejemplo, la creatividad y la innovación, que eso es importante, el pensamiento crítico también es muy importante, la capacidad de resolver problemas, que pues hoy en día vemos que es complejo, que muchas personas no tienen esa capacidad de resolver problemas y la capacidad, como les decía, de aprender a aprender a partir del pensamiento computacional, la comunicación, la colaboración entre las personas, la apropiación y la capacidad que tengo de apropiarme de nuevas tecnologías digitales, la gestión y el manejo de la información, tener claro para dónde voy, que es la vida y la carrera, la responsabilidad personal y social y la ciudadanía local y global. Porque si ustedes ven, estas competencias son fundamentales para que podamos vivir como en común unidad y podamos generar un trabajo mucho más eh, conciso, consciente, amable con el planeta, amable con las demás personas. Entonces, estas competencias es bueno que nosotros podamos trabajarlas en el aula con los estudiantes y podamos incluirlas dentro de nuestras clases. Entonces, será bueno que siempre lo tengamos en cuenta. Yo hoy quiero que pronto se vaya a trabajar pensando
en la responsabilidad personal y social. Por ejemplo, que todos los días uno se fuera pensando en una sería ideal para poder aportarle algo a los niños y niñas y hacer algo en clase que permita que ellos desarrollen esa capacidad, esa competencia, por ejemplo, de responsabilidad social y personal con la que ustedes se van a ir hoy. Mañana de pronto con la ciudadanía local y global, por ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar. Esas son las competencias del siglo XXI y es muy importante que todos los profesores pues conozcamos esos documentos. Son documentos que ha trabajado la UNESCO y que pues ayudan muchísimo porque, como les decía, abordan las maneras de pensar, las maneras de vivir en el mundo y las maneras y las herramientas para trabajar. Entonces es bien chévere ese proceso. Bueno, voy a dejarles un link para que pronto el que tenga dudas con el tema de las competencias de la UNESCO, hay un documento muy bonito que les puede ayudar a hacer como a entender un poquito más, ay Dios mío, a entender un poquito más eh, el tema de las competencias. Bueno, sigamos mirando. Ujú. Bueno, la profe nos dice, tengo mucha dificultad para entender los modelos pedagógicos. Yo te quiero como dar un parte de tranquilidad, o sea, como que estés tranquila, de pronto que busques la información con calma, que no te angusties, o sea, por ejemplo, primero entender que un modelo pedagógico es como un constructo cultural, ¿sí? Entender eso es como muy importante para ti, mi profe. Eh, un modelo pedagógico es un constructo cultural. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el modelo conductista eh, ha venido como no, mentiras. Ha comenzado desde el modelo tradicional. Es como un recorrido que te voy a hacer. Comienza con el modelo tradicional, luego se empieza en cierta medida en contraposición a ese modelo tradicional, se empieza a generar otro tipo de modelos, como el modelo conductista, porque los psicólogos, que son los que más plantean, ya como desde esas corrientes psicológicas, empiezan a plantear a partir de las corrientes, modelos para el tema de la salud, modelos para el tema de la educación. Y dentro de esas propuestas, de esas corrientes, nacen los modelos pedagógicos. Entonces, los modelos pedagógicos son, ay, perdón, los modelos pedagógicos son como constructos culturales que se han desarrollado a lo largo de los siglos, fruto de esa investigación y que han ido aplicando en las instituciones educativas. Entonces, tú puedes comenzar como un recorrido observando los modelos que ha habido, el modelo tradicional, sus características, el modelo conductista, sus características, eh, porque además como que el uno surge en contraposición del otro. Entonces el modelo conductista surge en contraposición del modelo tradicional, entre comillas, porque lo que busca es determinar una serie de destrezas y de habilidades y de conducir al niño a desarrollar esas destrezas y habilidades y que sean observables y que vayan más allá de lo que trabajaba el modelo tradicional, que era de pronto transferir conocimientos sin darnos cuenta de los procedimientos que estaba haciendo el estudiante. Entonces, como que el modelo conductista envuelve al niño en un proceso en el que se observa qué procedimientos está haciendo, se tiene en cuenta lo que está haciendo el estudiante. Es muy importante lo que él haga, se ejecuta una programación para que el estudiante la desarrolle.
En cambio, en el modelo tradicional, pues era una enseñanza muy repetitiva, muy memorística y pues como que no tenía esa connotación importante el hecho de que el estudiante existiera y pudiera participar más. El modelo conductista ya se trabaja un poco más allá ligado a la labor del estudiante, pero sigue siendo con una programación muy estricta de parte del docente y se espera que el estudiante haga esto de esta manera, con estas características. No obstante, también se empieza como a volver más científico el proceso, se empieza a observar qué es lo que está haciendo el estudiante, qué es lo que está desarrollando, y entonces a partir de allí se empieza a estudiar el comportamiento humano. Y el conductismo, que es como ese estudio del comportamiento de la conducta humana, pues se va convirtiendo en un modelo para la salud, un modelo pedagógico, etcétera. Ustedes saben que hay un continuum entre salud pues todo el proceso de la vida. Entonces, pues todo esto es importante para mantenerse en buena forma y en bienestar. Pero a partir de esas corrientes psicológicas nacen modelos como el modelo pedagógico conductista, el modelo tradicional, y luego del conductista, entonces vienen los cognitivos a decir, pues sí, está muy bien programar cosas para que los estudiantes hagan paso a paso, pero queremos entender cómo aprenden. Entonces, fíjate que van naciendo nuevos modelos. Y entonces, los cognitivos empiezan a analizar desde el conductismo, desde lo que hacían los conductistas, los cognitivos empiezan a analizar cómo aprenden las personas, el desarrollo de los procesos de pensamiento, el desarrollo de las actividades del cerebro y cómo se van modificando las estructuras y las funciones cognitivas a partir de los procesos educativos. Entonces, es muy chévere porque ayuda a que la persona, a que el psicólogo, perdón, pueda entender eh, cómo mejorar la percepción, la atención de los estudiantes. Y luego ese modelo psicológico cognitivo, se traslada a la educación, al campo educativo y se convierte en una excelente herramienta para poder desarrollar un trabajo en el aula. Y entonces en el aula se aplica el modelo cognitivo con éxito. Por ejemplo, el modelo cognitivo se baja a tierra con el enfoque de la pedagogía conceptual con buenos resultados y es bueno. Entonces, el modelo es como el qué, Diana, y el enfoque es el cómo lo hago en tierra. El modelo me dice, bueno, ya después del cognitivo viene el constructivista, que hemos hablado bastante de él anoche, ayer en la mañana. Entonces, eh, fíjate que el modelo te dice qué hacer, qué tipo de niño formar, de estudiante, qué tipo de persona formar, con qué bases de desarrollo, con qué contenidos, con qué metodología, con qué tipo de interacciones y con qué tipo de evaluación. Pero el modelo se queda en el qué y entonces tú tienes que bajarlo a un cómo y entonces es cuando viene el enfoque. Entonces, por eso es importante que puedas conocer esa propuesta. Ya luego del constructivismo, pues vienen otras propuestas como ligadas a él, por ejemplo, el modelo sociocrítico, que se enfoca en el desarrollo social y en los procesos de formación del carácter, de la argumentación, de la crítica en el estudiante para que aprenda a tomar decisiones por sí mismo, a racionalizar. Entonces los modelos como que van avanzando acorde con el avance del mundo y pues no te confundas, tranquila, puedes estudiarte el cuadro, anótalo ahí de Rafael Flores Ochoa, que ahí uno entiende muy bien qué es un modelo, cuáles son las diferencias, lo encuentras en cualquier lugar. Voy a mandarte lo mejor por acá, un link, Rafael Flores Ochoa, cuadro de modelos pedagógicos. Y tranquila, o sea, son como las bases del proceso. Yo entiendo, porque realmente no es fácil el proceso, entenderlo desde el comienzo, a uno como que le genera estrés eh, este tipo como de situaciones, ¿no? Como de entender que es un modelo, que es un enfoque.
Entonces eso pues nos genera un poquito de estrés a todos. Vamos a ver si este es, vamos a ver. Bueno, pero igual, bueno, sí, aquí lo tenemos en un blog de alguien. Vamos a tomarlo porque este es el cuadrito que de pronto te puede facilitar a Diana y a todos el estudio de los modelos pedagógicos, como de los grandes modelos pedagógicos que son la base de todos los modelos pedagógicos, ¿no? Entonces, pues sería bueno tenerlos en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Eh, bueno, por ahí tenemos qué es un subsunsor. Bueno, básicamente un subsunsor es un concepto que se refiere a un conocimiento específico que tú tienes en tu estructura cognitiva. Cada persona tiene una estructura cognitiva, que es una estructura cognitiva, una estructura de conocimientos de la persona, que son conocimientos ya apropiados, arraigados por la persona, y un subsensor es un conocimiento específico de esos que están en esa estructura cognitiva y que permite que, como es un conocimiento específico que ya está arraigado, que está existente, pues al conectarlo con uno nuevo permite que la persona sienta esa familiaridad y aprenda más fácil. Y gracias a eso es que se ha generado el famoso aprendizaje significativo. Entonces, ese subsunsor permite darle mayor significado a la información nueva que llega y que se le presenta a la persona o que descubre la persona en determinado momento de la vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, esto tiene relación o se me parece a tal cosa que yo aprendí antes, ¿sí? Entonces, cuando alguien le dice a uno, usted ha probado la paella y esto tiene como pulpo, tiene calamar, tiene un montón de frutos del mar. Y entonces usted dice, ay, esto se me parece como a la cazuela de mariscos. Entonces la persona le dice, sí, es así, es como con todos esos frutos del mar, pero es un arroz en vez de ser una sopa. Y entonces la persona dice, ya entendí. Listo. Entonces, fíjate que te queda más fácil cuando previamente conoces una cazuela que es un subsunsor, pero no la cazuela es el subsunsor, sino el conocimiento específico de qué es una cazuela y lo puedes relacionar fácilmente con otro que tiene frutos del mar, que es la paella. Entonces, como que te queda mucho más fácil. Ya me dio hambre a mí en estas horas de la mañana. Bueno. ¿Qué más tenemos por allí? ¿Qué preguntas tenemos? Chéveres, esas preguntas son chéveres porque nos llevan a otros mundos, vamos enriqueciendo la discusión. Bueno, bueno, estoy haciendo el curso hace 4 meses, me ha parecido excelente, siento que voy muy bien preparada para el examen, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, qué bueno, eso me alegra. Y vas muy bien preparada, confía en eso, confía en que aprendiste mucho, recordaste mucho, porque ustedes ya aprendieron un montón, pero también recordaron un montón, porque ustedes tienen subsensores, tienen conocimientos específicos que ya están existentes en su estructura cognitiva, y entonces confía en eso. Es eso es el aprendizaje significativo. Y el día de la prueba, les aseguro que ustedes van a decir, claro, eso yo ya lo vi en otro lado, claro, ¿esto qué es? Ya me acuerdo que era un subsensor y ya me acuerdo que es aprendizaje significativo. Y esta pregunta tiene que ver con eso y se van a acordar. Eso es muy importante. Em, ya entendí mejor, ya entendí mejor. Profe, escribí mal en mi institución. Mientras el docente sale del aula a atender una madre sin cita, una menor de 14 años se montó en un escritorio, se bajó la sudadera y empezó a exhibir sus partes al resto de los estudiantes. Estamos involucionando como sociedad. Pues yo creo, hija mía, que eso ya es como un delito, porque creo que eso en el código de policía se llama exhibición en sitio público. Entonces ya es una comisión de un delito, o sea, yo no puedo irme allá en un salón y quitarme la ropa y mostrar todo. Ahora,
Si hubo falla por parte de la docente, que de ahí se puede tomar alguien para decir hubo una falla, la falla es enorme porque uno no debe irse del salón, por más que sea, o sea, tiene que buscar la manera. Hoy en día, eso era antes que no había celular, pero si sucede algo en el salón y debo llevar o irme a llevar a un estudiante a algún lado, pues llamar uno urgentemente a alguien y que vengan a recoger al estudiante al salón, a la enfermera o a la coordinadora o a quien sea. Entonces, uno no puede dejar a los chicos solos porque pues se presenta para estas cosas. Entonces, por ahí se pueden agarrar para decir que es que los descuidaron. Pero bueno, muy independiente de eso, eso para mí y desde mi punto de vista es ya un delito que lo contempla el Código de Policía. El Código de Policía, vamos a mirar, exhibicionismo. Entonces es muy importante que nosotros podamos exhibicionismo. Delito, código de policía. Vamos a mirar. Colombia. Entonces, cuando pasen estas cosas, usted se va para el código de policía y dice que en el literal B del numeral 2 del artículo 33 del código de policía, esto es eh, un concepto de la Corte Constitucional, además, que dice que el literal B del numeral 2 del artículo 33 del Código de Policía se indica que uno de los comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas en el espacio público, uno de los que lo afecta es realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad. Y entonces eso ya se clasifica como un delito. Tiene, según esto, según el Código de Policía, el que hiciere o ejecutare a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad, con más veras esa muchachita, mejor dicho, porque los otros eran menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Entonces, cuando ustedes vean estos casos, uno tiene que ver hasta dónde alcanzan el nivel de delito. Y si alcanza nivel de delito, por eso hay que conocer bien el código de policía. Yo creo que no como para el concurso, sino para nosotros todos los ciudadanos en las clases a los niños deberíamos darles el código de policía, enseñárselos. Entonces, pues mirar esos documentos legales y trabajar con base en esos documentos legales. Entonces, el código de policía lo dice claramente y tiene una penalización. Entonces, como es un delito, se te va directo, no es que lo repita varias veces, no. Ahí se va directo, así se haya sido una vez, 10 segundos, se va para delito, exhibicionismo literal B, numeral 2, artículo 33, Código de Policía, realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad y ya la entidad competente, la Fiscalía, dará una prisión entre 6 meses a 1 año. Me imagino que por ser menor de edad le darán pues el tema de la libertad en un lugar especializado para menores en dado caso, pero eso ya le corresponde a las autoridades. Bueno, buenos días a todos, profe Gladys, que sus esfuerzos serán una aliciente y luz para quienes decidieron escuchar, comprender y aprender de manera transformadora. Amén. Yo el sábado tengo aquí una misa con Monseñor Oscar aquí en Valledupar y voy a orar mucho por ustedes y el domingo estaré orando todo el día para que el Señor los ilumine y les vaya a todos muy bien. Bueno, ¿cuál es el debido proceso para atender un caso de consumo de sustancias ilícitas por parte de estudiantes dentro del colegio? Bueno, el tema de el debido proceso para atender el consumo de sustancias, pues es, eh, primero hay que estar seguros y mirar muy bien cuál es el comportamiento que están haciendo los estudiantes. O sea, ¿qué debe uno hacer para hacer un seguimiento a este tipo de situaciones?
Pues lo primero es que uno debe hacer, como dices tú, el debido proceso y es que deben garantizar primero que haya protección de los menores y que haya prevención de los menores en el consumo, ante el consumo de drogas. Por eso es importante seguir la ruta de convivencia. Eh, la ruta de atención integral habla de las acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento. Entonces, si no hemos detectado nada, como quiere hay que hacer promoción y hay que decir no a las drogas, hay que mostrarles a los chicos por qué no y trabajar con más en eso, la promoción. La prevención, cuando ya hay alertas tempranas y cuando vemos nosotros que este tipo de procesos están ya afectándose y generándose como una alerta temprana en los estudiantes. Entonces, si nosotros ya vemos eh, mm, tener como claridad qué ha sucedido, debemos tener claro qué ha sucedido, cómo ha sucedido, quiénes son los implicados y hacer ese debido proceso. Puede estar ligado al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, al consumo de estupefacientes y es importante entonces activar todo lo que nos pide el sistema de convivencia escolar, hacer una ruta de abordaje pedagógico inicial para poder determinar el tipo de sustancias que se están pues consumiendo, mirar quiénes son los muchachos y muchachas que están involucrados. Em, Hay que hacer también acuerdos pedagógicos con los docentes y con los directivos y orientadores para poder abordar este tipo de situaciones, porque a veces nos cogen como a quemar ropa y no sabemos qué abordaje debemos hacer o llevar a cabo en estas situaciones. Y hay que hacer un proceso ya a nivel de investigación, determinar quiénes son los actores involucrados, eh, comenzar a hablar con ellos, mirar el tema con sus familias y hacer un trabajo, obviamente, de mitigación y de abordaje psicosocial con la orientadora escolar. Y pues si ya el caso lo amerita, hacer una remisión a una entidad externa de salud para poder abordar y apoyar a los niños y niñas que están consumiendo en la institución educativa. De otro lado, también tener en cuenta que si ya el tema es un tema de venta, de venta de sustancias ilícitas en la institución, pues se acude también a la policía para poder hacer el protocolo y pues que ellos tomen todas las medidas del caso. Algo que normalmente se hace es solicitar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud y a la policía pues que hagan el abordaje a nivel institucional y las instituciones pues lo que hacen es que con el apoyo de estas entidades pueden abordar los casos. ¿Qué hace normalmente este tipo de entidades? Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación en las entidades municipales. Lo que hacen es hacer un abordaje desde la parte de delitos, desde la parte de cuidado y protección de los niños y niñas, y hacen, por ejemplo, dispositivos de visita a instituciones educativas, pero eso hay que hacer un súper protocolo con Secretaría de Gobierno, con policía, con de infancia y adolescencia, con bienestar familiar, con un poco de entidades para poder ir a hacer requisas eh, de sorpresa para detectar quiénes y qué tipo de sustancias se están llevando a la institución educativa. Pero eso tiene que ser súper delicado con alcaldía, con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Educación, con Secretaría de Salud, con Infancia y Adolescencia, la policía, con Procuraduría. O sea, eso es una cosa muy delicada. ¿Para qué? Para que se pueda hacer este tipo de dispositivo sorpresa para detectar eso. Y pues una vez ya detectado por dónde está el tema, pues las autoridades ya toman las medidas pertinentes. No obstante, siempre va a ser importante la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento que hagamos en las instituciones educativas de acuerdo con lo que nos dice la ruta integral. Siempre péguense a la ley, siempre péguense a la ley
si ya es un tema de delito, porque sustancias ilícitas ya es un tema de delito, es un tema que alguien debe estar llevando esas sustancias y dándoselas a los chicos, o el chico la está sacando de casa y entonces es un delito ya que incluso a los padres los pueden implicar por dejar sustancias a la mano. Mm, si es una farmacia la que está vendiendo este tipo de sustancias, pues imagínense. Entonces entra un tema ya de delito y péguense a eso. Situación tipo 3, protocolo 3 y se citan a las autoridades pertinentes. Eh, Sé que ayer se habló de faltas y situaciones. No, es lo mismo, es un sinónimo, pero en la ruta integral se habla de situaciones, situaciones tipo uno, 2, 3, que tienen cada una un protocolo. Lo que pasa es que, pues, en nuestras épocas lo llamábamos faltas al reglamento, pero lo llamamos ahora con la ruta de atención integral situaciones, situaciones tipo uno, 2, 3. Bueno. Buenos días, usando los DBA para la planeación de clase. ¿Qué parte se debe usar para definir los niveles de desempeño, la afirmación del DBA o las evidencias? Bueno, el DBA es muy importante porque nos dice para dónde debe ir el niño, o sea, qué es lo mínimo que queremos que aprenda y se relaciona directamente con la evidencia. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es que la última versión de los DBA no es tan concreto, porque una evidencia debe ser muy concreta. Una evidencia debe decir, por ejemplo, que el estudiante diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo. Clarísimo, debe ser claro. Y pues yo analizando algunas de las evidencias de los DBA son muy vagas todavía, o sea, parecen más como, como afirmaciones de la competencia que evidencias. Las evidencias deben ser al pan, pan y al vino, vino. Entonces, una evidencia de conocimiento es que el niño defina que es un texto narrativo, al pan, pan, al vino, vino, que defina que es un texto descriptivo. Esa es una evidencia de lo que conocemos nosotros conceptual o de conocimiento. Y la evidencia de desempeño es una evidencia de procedimiento de saber hacer. Y entonces, fija, así específica, sería que el niño diferencie entre un texto narrativo y un texto descriptivo. O que escriba textos narrativos, escriba textos descriptivos. Así, pan, pan, vino, vino es una evidencia. Una evidencia de producto es que escriba un cuento o escriba una reseña argumentativa con relación al mismo ejemplo que estamos hablando. Entonces, para mí el DBA debería ser más explícito y debe estar ligado sí o sí a las evidencias, que eso es algo que siempre he dicho y he manifestado en muchos escenarios acá en el país. La afirmación se relaciona más con el estándar, porque es más amplia. El DBA es más específico y es lo mínimo que va a aprender y lo podemos relacionar directamente con las evidencias, sobre todo en el sector público que pues no tenemos tantas facilidades y hay muchas debilidades, entonces, pues a veces con lo mínimo que podamos trabajar, pues con eso nos podemos quedar. Bueno, bueno, ya explicamos subsensores. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje profundo? Yo pienso que es más una relación que una diferencia. O sea, cuando yo tengo un aprendizaje significativo es porque lo metí y lo apropié en mi estructura de conocimientos, o sea, en mi estructura cognitiva, y es tan profundo ese aprendizaje que ya hace parte de mi conducta. Entonces ahí es lo que dice Gagné en la taxonomía. Primero involucramos al chico, cuando se involucra pregunta, cuando pregunta hace analogías, cuando hace analogías entonces compara con lo que ya sabía y entonces ahí vienen los famosos subsensores y luego cuando logra esa conexión entre lo nuevo y lo que sabía, se genera el aprendizaje significativo, se apropia y forma parte de la estructura cognitiva y ya lo apropio para mi vida, que es la taxonomía de Gagné, por ejemplo, pero que se relaciona con la teoría del aprendizaje significativo de David Oswell, o sea, todo está muy relacionado porque el cerebro es perfecto. Entonces, ese aprendizaje profundo
pues es realmente lo que conocemos nosotros eh, cuando nosotros generamos esa conexión de los saberes previos con los nuevos y logramos apropiarnos profundamente ese saber y que haga parte de nuestra estructura cognitiva, en eso consiste esa relación. Eh, yo no te voy a hacer, no sé si de pronto en estos meses me han conocido un poco más. Yo no les voy a hacer cuentas de cuánto se deben sacar, que si tengo 45, 49 y en el otro tengo 5 no, no, yo siento que usted le debe meter toda la ficha, es a comprender a profundidad las preguntas. Lo que pasa con los muchachos, que no sea un tema venga, ¿cuánto me tengo que sacar aquí para poder pasar? No, yo tengo es que concentrarme juicioso en entender los casos y trabajarlos a profundidad para poder desarrollar una buena prueba y una buena autoevaluación. Y por eso también les digo lo de la autoevaluación, por si ya hay alguna pregunta de la autoevaluación, pero para mí es que usted la dé toda y eso le va a ayudar a que saque un buen puntaje. Ya se está preparando bien en este curso, entonces pues para mí es muy importante que lo podamos trabajar desde esa manera. Así que cuentas no te puedo sacar. ¿Cuáles son los pasos para reestructurar el PEI? El orden, diagnóstico del estado actual del PEI, luego la designación de un grupo de diseño curricular que trabaje en el tema, eh, un grupo compuesto por directivos, docentes, eh, de pronto trabajar con el orientador también es muy importante para esa resignificación. Es un comité curricular que va a ayudar a resignificar el PEI, pero a partir de ello se hace el trabajo con los demás, porque la resignificación del PEI es con todos. Se comparte el diagnóstico, se construye con todos un plan de trabajo. Luego, a partir de eso, el comité curricular empieza a generar el trabajo de planeación de un cronograma muy detallado, un plan operativo con los responsables, las actividades, y se debe trabajar por gestión. Entonces, yo siempre comienzo con la gestión, primero con el horizonte institucional. Luego se comienza, luego de la gestión del horizonte institucional, trabajamos con la gestión académica, por ahí arrancamos siempre, luego de trabajar misión, visión, horizonte institucional, principios, objetivos, metas, valores, perfil, mapa de perfil de egreso. Luego de eso comenzamos con la gestión académica, luego trabajamos la gestión de comunidad, luego la administrativa y finalizamos con el tema del liderazgo y con eso se resignifica o se reestructura el PEI. Eh, sí, pues las modalidades de la educación media, desde mi concepto, sí están desactualizadas. No por el tema del año en el que fueron, porque hay cosas que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los lineamientos son de los años 80 y hay muchas cosas que son muy valiosas. Yo a los profes los pongo a leer los lineamientos siempre, porque yo creo que hay cosas tan valiosas en esos lineamientos. La taxonomía de Bloom es del 58, imagínense, y todavía está vigente y antes hacían objetivos con ella, ahora abordamos las competencias con la taxonomía de Bloom, que hasta Harvard en el proyecto de cero lo toma como base para el desarrollo del proyecto de pensamiento visible. Entonces, pues, no es que sea el tema del año, sino para mi concepto debería haber una normativa de modalidades académicas acorde con los nuevos tiempos, con el tema, por ejemplo, de la Big Data, el tema de la inteligencia de las artificial, del Internet de las cosas. Debería haber algo sobre economías sostenibles, sobre bioalimentación, o bueno, yo no sé, coalimentación, sobre el cuidado del planeta, basados en los objetivos del 2030. En fin, o sea, de verdad que debería haber una educación media que se adapte a los nuevos tiempos. Entonces, en eso estoy de acuerdo contigo.
Me parece bueno lo que ha hecho el SENA y lo que hace con las instituciones de la media técnica, eso me parece fabuloso, sobre todo para los niños y niñas que salimos de colegio público y que de pronto por los medios económicos no teníamos la oportunidad o no tenemos, porque fui parte de esos niños y niñas, la oportunidad de estudiar en una universidad. Que si uno no hubiera salido a un colegio técnico, como en mi caso, una normal, en donde aprendí a ser maestra desde pequeña y gracias a eso salí a trabajar, pues no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, si hacemos media técnica en los colegios, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que desde noveno grado ya estemos trabajando esas modalidades, incluso desde noveno debería ser los tres últimos grados. Eso generaría otro cambio también que la media, ojalá trabajáramos elementos desde grado noveno en la básica para preparar al chico a la media académica, pero ya a la media académica o a la media pedagógica o a la media técnica, politécnica. Entonces, otros países lo tienen. Por ejemplo, República Dominicana tiene varias salidas, modalidad en artes, modalidad académica, modalidad técnica, politécnica. Entonces, en Colombia, en Colombia nos falta un poquito, estamos aún en pañales frente a eso, entonces pues hay que tenerlo muy en cuenta. ¿En qué se reestructura el PEI? En todo, en todo. Gestión académica, porque todos los días estamos actualizándonos, todos los días, gestión académica todo el tiempo. Normativas, ustedes saben que está saliendo normativas por todo lado. El país se gestiona en todo, la comunidad, hay nuevas relaciones con la comunidad, entonces todo eso hay que estarlo estructurando todo el tiempo. Eh, el derecho a la vida, cuando hay riesgo, cuando hay problemas en la estructura de la escuela, en la estructura física, se debe escoger el derecho a la vida. Ese es el más importante. El único derecho absoluto es la vida. Ah, bueno, sí, ya te han contestado por acá. Bien, sí, señora, muy bien. Eh, ¿Cuál es el porcentaje mínimo? No te voy a decir. Eh, bueno, lo que ha habido en las anteriores, 80%. Eh, pero pues lo que te digo, yo sé que ustedes van bien preparados y la van a lograr. Bueno, los protocolos para las faltas del tipo que sea siempre será el mismo, sí, señora, el mismo, siempre se activa. Protocolos de acuerdo a la ley 1620 y de acuerdo a la ruta de atención. Faltas tipo 1, 2, 3 tienen ese mismo protocolo, siempre, porque el protocolo cubre todo. Y siempre se debe hacer así. Y hay instituciones educativas que se ponen a inventar protocolos y no. Hay que hacerlo porque en un caso eventual de una acción de tutela, alguna cosa, si no hemos seguido el protocolo, tenemos problema. Mm, siempre se debe activar la ruta de convivencia. Por ejemplo, si un niño le pegó a otro, ruta de convivencia, situación tipo uno. Si un niño le pegó al otro y lo dejó inconsciente, ahí ya hay situación tipo 2, toca correr al médico, correr rápido al otro. Si ya el niño termina con un trauma cráneoencefálico, Dios los guarde a los niños y niñas, pues ya es situación tipo 3 y ahí se va corriendo la ruta, se va corriendo y se va aumentando la situación. Entonces sí es importante aplicar siempre la misma ruta. Ley 1620, esa la deben tener ojalá pegada ahí en la oficina de los profes para saber, en la oficina de coordinación. Listo. Para mí la pedagogía es el estudio de todos los objetos del conocimiento que tienen que ver con la educación, con la formación del ser humano. Para mí es eso, en pocas palabras. Y la didáctica es el desarrollo, es una disciplina que estudia todos los elementos de carácter, de recursos, de didácticas, de metodologías que permiten que el estudiante aprenda mejor.
Eh, Modelo, enfoque y estrategia. El modelo nos dice qué hacer, el modelo pedagógico. El enfoque, cómo hacerlo. Y la estrategia es la forma práctica de hacer el cómo. Es eso. Entonces, por ejemplo, el modelo pedagógico puede ser el modelo constructivista, el enfoque de la enseñanza para la comprensión. Pongamos otro, modelo cognitivo, el enfoque de la enseñanza para la comprensión. Perdón, modelo cognitivo, el enfoque de la pedagogía conceptual. Y una estrategia de la pedagogía conceptual es el uso de organizadores gráficos, entre ellos el mentefacto. Y ahí hay una diferencia. Y entonces el mentefacto ayuda a que el niño genere conceptos porque el enfoque está centrado en el desarrollo de conceptos, es la pedagogía conceptual, y ayuda mucho a que se desarrollen esos conceptos en el enfoque cognitivo, lo que supone un paso de un proceso cognitivo inferior a uno superior, y eso es lo que pretende el modelo cognitivo. Ahí está la relación, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Eh, Paula dice, muchas gracias, profe, por todo el apoyo. El curso además nos permite mejorar nuestra labor. Ay, qué bonita, muchas gracias. Profe, no me han dado los horarios para estos encuentros. Pues 6 a.m., 6 p.m. Hoy tenemos 6 p.m., mañana 6 a.m. y 6 p.m. El tema de la autoevaluación se los he dicho 10.000 veces, que el puntaje se los va a respetar la universidad. Pero ¿dónde está la honestidad? Esa es mi respuesta. Para mí eso estuvo mal pensado desde el comienzo, porque no le debieron haber puesto una calificación. O sea, dígale sí o sí, póngase una nota de autoevaluación, va a valer 5, pero contéstenos las respuestas con sinceridad. Punto. O sea, usted se autoevalúa de 1 a 5 aparte del cuestionario. Póngase la nota. Y luego abajo, llénenos este cuestionario mirándose a sí mismo, porque además eso no nos va a dar información a ninguno, ni al gobierno, ni a los investigadores como yo, ni a los consultores como yo, de la realidad del profe. Si hubieran quitado ese tema de 1 a 5, pues el profe, perdónenme que se los diga, va a contestar pues el 5. Siempre llega temprano al colegio. Mentira. ¿Quién llega temprano siempre? Nadie, nadie. O sea, todos llegamos, sí, yo un 90%, yo soy muy cumplida, llego antes incluso, pero no siempre, a veces me coge un trancón, no hay taxis, si voy a la zona rural, me coge alguna vía taponada, nos toca caminar en el barro, entonces, o aquí no sale taxis a veces, o en algún lugar donde está haciendo una visita, sucede algo y entonces uno no siempre llega temprano, entonces a mí me parece que estoy de acuerdo contigo, que se califique el puntaje más alto, yo por eso no aconsejo, porque sí, sería falta de ética, empezando porque soy evaluadora. Entonces, para mí, ustedes deben contestar con la verdad. Y si usted no llega temprano, si usted es de los que siempre llega tarde, se va a poner un 5. Entonces, esa es mi respuesta. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que usted pase la prueba, esos 5 puntos le sirven. Entonces, lo ponen a uno en un dilema ético. Entonces, yo por eso digo, no le puedo aconsejar nada porque estoy impedida. O sea, yo personalmente como persona y como profesional, en ambas, yo contestaría lo que es, así saque más poquito. Entonces, pues bueno, sin embargo, la universidad les va a respetar el puntaje. Tienes toda la razón, creo que eso estuvo muy mal diseñado. Por favor, ¿nos puede recordar estándares si de allí salen las competencias? Ay, qué bueno que me lo preguntas. Las competencias son las grandes, es lo que tú aprendes toda la vida. Los estándares son aprendizajes de esas competencias, o sea, cada competencia tiene millones de aprendizajes. Y los estándares son aprendizajes organizados por grupos de grados de esa competencia. Entonces, la grande de la competencia, los estándares son los que van saliendo de cada grupo de grados. Lo que debería saber ese niño, digamos, de primero a tercero, de esa gran competencia. Y de esa competencia, entonces salen los mínimos aprendizajes que son perdón, de esos estándares que salieron de la competencia, salen los mínimos aprendizajes que son los DBA. El ideal fueran los estándares. Y haciendo como ese empalme entre el máximo y el mínimo, sacamos los contenidos.
Entonces ahí viene contenido conceptual, contenido procedimental y contenido actitudinal. Y con base en eso hacemos las mallas. Entonces, para mí, una malla ideal debe tener en la primera columna las grandes competencias, luego debe tener los estándares, luego debe tener los componentes y a partir de los componentes los contenidos y los DBA al lado. Es más, estándar, DBA, componente, contenido y evidencias del periodo. Es eso. Para mí debería tener es una malla ideal. Bueno, si tiene un arma en el salón, eso es porte de armas, delito, situación 3, policía y el resto protocolo. Listo, Dios me los bendiga a ustedes también. ¿Qué relaciones entre los modelos sociocrítico, histórico, cultural? Qué buena pregunta. El modelo sociocrítico es un modelo, yo veo a Alejandro súper interesado en esos temas. Chévere, Alejandro, usted tiene ahí un llamado interesante en hacer investigación en modelos por las preguntas que siempre me hace. Enfóquese mucho a eso y váyase por ahí. Bueno, modelo socio, si es el mismo Alejandro, ¿no? Porque pues de pronto es otro Alejandro. Modelo sociocrítico histórico-cultural. El modelo sociocrítico eh, se enfoca en el desarrollo social, colectivo, individual pleno. Y se enfoca también en que la persona no coma entero, que la persona sea crítica, que la persona pueda leer la realidad con racionalidad y pensando muy bien en los pros, los contra, en si esto es real o no, si me están metiendo gato por liebre, en fin. Y ese modelo sociocrítico se enfoca en el desarrollo de la razón por encima de cualquier cosa. Entonces, ese modelo es muy importante y muy bueno. Y el modelo histórico-cultural, que también es muy bueno, que se puede incluso hacer algo holístico ahí, pero sabiendo qué ponemos del sociocrítico y qué ponemos del histórico-cultural. El modelo histórico-cultural iría de la mano con el sociocrítico porque el ser humano es un ser social y el modelo histórico-cultural dice que nosotros somos el fruto de nuestras relaciones con los demás. Entonces, el modelo histórico-cultural dice que tú eres el fruto de tu historia y de la cultura en la que estás. Entonces, por eso es que los colombianos somos como somos, los peruanos son como son, los dominicanos son como son, los estadounidenses son como son. Ahora, de acuerdo a la familia. Entonces uno no es igual a otra familia. Usted llega de pronto a veces a visitar la gente y usted dice, oiga, pero esta gente es como medio rara, porque uno no entiende sus costumbres, pero para ellos nosotros somos los raros, porque ellos no entienden nuestras costumbres. Entonces tú eres el fruto de esa construcción histórico-cultural y eso es un proceso social y eso ha sido arraigado desde con quienes has compartido. Entonces, por eso hay una relación profunda entre ellos y es necesario que el chico tenga ese desarrollo social individual pleno a partir del conocimiento con otros y de la historia y de su cultura y que tenga la capacidad de tomar decisiones y pensar desde la razón y ser crítico y argumentativo y no comer entero. Y entonces a partir de eso, pues los dos se relacionan muy bien. El sociocrítico viene de la Escuela de Frankfurt y el histórico-cultural de las investigaciones de Vygotsky, entre otros. En el simulacro 6, pregunta número 3, hablan sobre el ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, ya le han contestado por ahí. Eh, ok, mi profe rural. Lo que vas a hacer es que vas a estar revisando las sesiones de preguntas y respuestas que hemos tenido con los directivos en la plataforma de directivos, para que estés allí entrando a la plataforma de directivos. No, desde tu celular puedes descargar los módulos para verlos sin conexión. Desde tu celular los puedes descargar para verlos sin conexión. Pero descargarlos dentro de la plataforma, como cuando uno descarga un video de Netflix, pero no le dejan descargar al computador, sino dentro de la plataforma
y uno lo abre en estado sin internet. Se puede abrir. Bueno, vamos cerrando. Bueno, muy bien. Vamos viendo a ver qué preguntas más tenemos. Déjenme y mando aquí un mensajito. Bueno, bueno. Me pregunta el profe, el condicionamiento clásico en la educación. Bueno, esto es cuando nosotros cuando aprendemos, recibimos, por ejemplo, un estímulo neutro, por ejemplo, la campana. La campana la asociamos con el alimento. Cuando estamos en el recreo, o sea, nosotros estamos en clase y asociamos la campana eh, con el alimento. Entonces decimos, ya vamos a ir a comer empanadita. O cuando yo estaba en el colegio sonaba la campana y uno, el timbre, y uno decía, ay, voy a ir a comer papa chorreada que vendían como, me acuerdo tanto, 20 pesos de papa chorreada con gaseosa, era una delicia. Y era como un estímulo neutro que recibíamos para poder saber que había ese estímulo de la campana, el tono significaba que había un alimento. Entonces se produce naturalmente un comportamiento. Entonces empieza uno a sudorizar, a salivar. Y una vez aprendida esa asociación, pues el estímulo previamente neutro es suficiente para producir el comportamiento. Entonces, eso es como aprendizaje por asociación. Hay otros elementos que propone el conductismo, como el desarrollo de, por ejemplo, Pavlov empezó a desarrollar una serie de experimentos que nos sirven luego en educación. Entonces, por ejemplo, es el de la campana. Yo puedo tener sonidos como, por ejemplo, 3 palmadas para que los niños hagan silencio. Puedo de pronto a partir de una instrucción decirles que hagan la fila bien, pero ellos ya saben cuál es esa instrucción y entonces se utilizan términos específicos para el condicionamiento clásico. Entonces es lo que les decía, el estímulo incondicionado, que es algo como el alimento que desencadena una respuesta natural y la respuesta incondicionada que es la salivación. Esa respuesta natural va después del estímulo incondicionado. Ahora, hay estímulos condicionados. Entonces, hay estímulos neutros que después de presentarse repetidamente antes del estímulo incondicionado, entonces hay una respuesta similar. Y así, pues vamos entendiendo cómo nosotros vamos aprendiendo. Digamos que hay también otro tipo de condicionamientos que están en el aula, como por ejemplo el tema del estímulo y la respuesta, el premio y el castigo, y el desarrollo de estos elementos ayudan a que se generen de pronto ciertas costumbres, ciertos hábitos importantes. Por eso es importante que nosotros conozcamos el trabajo de Pavlov, muy importante, porque el aprendizaje puede ocurrir a través de esa asociación. Entonces, Pavlov estudió las variables que influyen en ese proceso para aprender. Y en ese sentido, pues nosotros podemos aprender ya primero a partir de la adquisición, de el recordar de pronto a nivel espontáneo lo que hemos aprendido de esos estímulos y vamos aprendiendo luego a partir de esas nuevas estímulos que recibimos vamos aprendiendo nuevas cosas. Entonces, eso es súper importante. Bueno, vamos mirando acá. Me explica lo del currículo oculto real. Currículo formal, el que está escrito, el PI escrito. Currículo real, el que del escrito se aplica en la realidad. Currículo oculto, las mediaciones internas que hace el maestro a puerta cerrada, que no son parte del currículo formal, pero que pueden enriquecer o dañar el proceso formativo. Y el nulo es el que debería estar formal y real, pero no está. Por ejemplo, cuando en una institución, en todas debe estar el derecho universal de aprendizaje, pero no está ni escrito en lo formal ni se aplica en lo real. Ese es el nulo. Macro, meso, microcurrículo. Bueno, hay una lección completa de eso, pero el macro tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la filosofía institucional para poder hacer todo el resto de la actividad en la escuela. El meso de la propuesta central, la propuesta pedagógica, la propuesta convivencial,
conformada por el modelo, el enfoque pedagógico, el modelo de convivencia, el enfoque de convivencia escolar, y las relaciones, por ejemplo, con la propuesta de relaciones con la comunidad, las propuestas de liderazgo, todo el mesocurrículo. Y luego en el microcurrículo es todo lo que bajamos a tierra, cómo se hace una clase, hacer la clase en sí, evaluarla, hacerle seguimiento, cómo aplicamos el sistema de evaluación en los estudiantes, hacerle seguimiento ya al microcurrículo, cómo se aplica el manual de convivencia, entonces a través de formatos, de protocolos, de las acciones de prevención, promoción, atención y seguimiento en el microcurrículo. Entonces ya lo que ocurre en la realidad y cómo se aplica el macro y el meso allí. Eh, bueno, la autoevaluación creo que ya la contesté, que tiene que ser, bueno, no sé, yo no les aconsejo más de autoevaluación porque estoy impedida. Yo éticamente les digo que contesten con la verdad, pero no puedo, pues digo, no sé, o sea, ya depende de ustedes, en que de esa cronología que estaba haciendo, lo que les digo, la universidad le respeta eso. Surge el modelo experiencial. ¿Qué relación tiene este con un modelo llamado Subduring o algo así? El modelo experiencial pues parte de los demás, o sea, es un modelo de acción, un modelo basado en metodologías activas, pero ese es más un modelo didáctico, no es un modelo pedagógico. Bueno, bueno, usted llega temprano siempre, póngase 5, eso me gusta. Nos puede recordar protocolos para tipo 1, 2, 3, ya lo dije. En primer lugar, darle las gracias porque el curso es excelente, me ha permitido aprender mucho. Con un caso, si es posible que me lo pueda explicar, por favor, no logré comprender. Eh, Muy pertinente y completa la actualización del examen. Simulacro 6 pregunta, hablan del ODS, ¿qué es eso? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, creo que ya. Habla de una profe que diseña sus mensajes explicando el contenido, copiar el tablero, luego les pregunta a los estudiantes que entendieron y finalmente los pone a hacer unos ejercicios de práctica. Casi nunca le da tiempo de hacer una prueba, pero siempre califica los cuadernos para verificar que hayan hecho los ejercicios. Aún así la profesora, si me acuerdo del caso, aún así la profesora no recibe los resultados que quiere. ¿Cómo puede fortalecer? Eh, Preguntaban cómo la profe puede fortalecer, organizar diversas formas de organizar el salón, mantener la organización del aula en filas para poder controlar lo que ocurre en el salón. Ajá. No, no, señora. En el simulacro dice que tiene que manejarlo de diversas maneras. En el simulacro lo dice. Esa pregunta me la hicieron ayer y revisamos el simulacro y está la que es la clave, es la que tiene que organizarlo de diversas maneras. En caso dado de que te lo hagan, tú dices que la pregunta, la respuesta es en el simulacro está en la correcta, no sé qué pasó ahí, pero eh, voy a mirar hoy de nuevo a ver si es que en la plataforma aparece de alguna forma truncado. Pero la respuesta correcta es que debes organizar el salón de esas formas de acuerdo con la actividad que vayas a hacer y lo que necesites trabajar con los estudiantes. Por ejemplo, si yo los quiero ver a todos, normalmente los pone uno en L. Si los quiere que participen como en un auditorio, los puedes poner en una media luna y unas 2 o 3 filas, una en el centro, una atrás y otra más atrás. Si quieres mesa redonda, pues los pones en círculo. Y así, y así sucesivamente. Bueno, mis profes. Ok, 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 sí, la clave es la que dice. Bueno, mis profes, me perdonan, debo dejarlos, debo ir a visitar un colegio. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y que les vaya muy bien. Estudien mucho este fin de semana. Un abrazo para todos ustedes.